la palabra que restaura. En este momento el Señor me pone a ministrar, me pone a hablar acerca de la administración de la mente. Todos nosotros somos seres tripartitos, somos cuerpo, alma y espíritu. En nuestra alma, el alma está compuesta por la mente, la voluntad, las emociones. Cuando hablamos de mente, estamos hablando de los pensamientos, estamos hablando de los pensamientos que nosotros generamos, de los pensamientos que nosotros dejamos entrar, de los pensamientos que nosotros constantemente se están produciendo en nuestra mente. Y quisiera leer el libro de los Efesios 4:17. Dice la palabra del Señor: esto pues, y digo, requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dice el Señor en su palabra, dice, requiero en el Señor, dice, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es necesario que nosotros podamos en este momento discernir qué tipo de pensamientos hay en nuestra mente, qué tipo de pensamientos están pasando en este momento por tu mente. Y es muy importante poder discernir por medio de la palabra, porque el Señor nos da una advertencia. Una advertencia dice que no nos juntemos con los gentiles en cuanto a la manera de pensar. Por la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando venimos a Cristo Jesús, hay un metanoia en nuestra vida, en nuestra mente. Hay un cambio de mentalidad. El Señor viene a transformar, el Señor viene a cambiar, el Señor viene a limpiar. Entonces nosotros entramos en el proceso de la restauración. Cuando tú te entregas a Jesucristo, tú entras en el proceso de la restauración. Entonces el Señor viene a restaurar corazón, el Señor viene a restaurar la mente, el Señor viene a restaurar nuestra vida por completo. Pero algo que el Señor le interesa, hermanos, es que nosotros seamos ministrados en nuestra mente, que nuestros pensamientos sean ministrados. No era judío, sino que era gentil. Pero por el otro lado estaba Pedro. Y la Biblia dice que Dios se le muestra a Cornelio. Y el ángel de Jehová se le aparece y le dice: Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas y tus ofrendas han sido recibidas delante del Señor. Entonces Dios le da una orden a Cornelio y le dice: manda hombres para que hagan venir a Pedro, a Simón Pedro. De la Biblia dice que Cornelio dice que envió hombres a buscar a Pedro, pero mientras Pedro estaba en el lugar, la Biblia dice que Pedro tuvo un éxtasis. Dice que vio una visión, que venía un manto donde venían todo tipo de animal, y la orden que le estaban dando era: mata y come. Y él inmediatamente dijo no, o sea que él se negó y dijo no, porque no he comido cosa inmunda nunca en mi vida, dijo el apóstol Pedro. Pero lo que me impacta es que la orden de Dios es que le dijo: mata y come. Pero en ese momento Pedro tenía la mente cerrada, porque se negó a la orden de Dios, se negó a la visión, y la visión era: levántate Pedro, mata y come. Estoy leyendo Hechos 10:13, porque dice que nunca he comido cosa inmunda, y el versículo 15 dice que volvió a él la voz por segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no le llames tú común. Entonces eso se hizo 3 veces, y aquel lienzo, dice, volvió a ser recogido en el cielo. Entonces lo que representaba la visión era que en algún momento Pedro tenía que juntarse con los gentiles. En el Antiguo Testamento los judíos no podían mezclarse con otro pueblo, no podían mezclarse en los tiempos de Jesús los judíos con los gentiles, porque era la ley. Entonces, pero como el Cristo Jesús vino a ponerle fin a la ley y trajo la gracia, la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo le dijo a Pedro: 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende
y no dudes, dice, de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces cuando Pedro se junta con los hombres de Cornelio, luego lo llevan donde está Cornelio. Entonces Pedro se le abre la mente y él dice en Hechos 10:34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Él entendió hasta que pasó por una serie de tratos. El Señor tuvo que manifestarle, el Señor tuvo que hablarle, el Señor tuvo que quebrarle la mente cerrada para que entendiese, porque si a Pedro no le venía un quebrantamiento de mente, él no iba a entender, ni tampoco se iba a juntar con los gentiles. Era necesario que viniera un cambio de mente a la vida de Pedro para que él pudiera entender los propósitos de Dios. Entonces yo puedo visualizar aquí que Dios le abrió la mente a Pedro. Entonces cuando Dios viene a abrir la mente, el legalismo se cae, porque el legalismo no viene de parte del Señor, porque el legalismo lo que hace es amargar a la persona, atarla y cargarla. Cristo Jesús no vino a cargar a las personas, sino que vino a traer libertad a los cautivos. Entonces tenemos que entender la revelación de la palabra, porque la palabra revelada es la que va a desatar bendición y es la que va a desatar victoria. Tú tienes que leer la palabra de Dios y pedirle revelación, porque por falta de revelación puede ser que estemos tropezando y estemos hundidos en el legalismo. Dios detesta el legalismo. Algo que Jesús vio en los fariseos es que eran legalistas, es que ellos imponían cargas, es que ellos mandaban a las personas, es que ellos hacían tantos ritos los cuales no eran del agrado del Señor. Dios está en contra del legalismo, por eso es necesario entrar a la gracia que se llama Cristo Jesús, la libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es necesario que el candado de la mente, porque puede ser que la mente esté cautiva y esté con un gran candado, y es necesario que el Señor, que el Espíritu de Dios venga a quebrantar ese candado para que tú entiendas los propósitos de Dios, porque el Señor tiene propósitos de bendición. El Señor tiene propósito grande y nosotros tenemos que abrir nuestra mente, porque puede ser que nuestra mente sea pequeña. La Biblia dice que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. La forma en que tú piensas no es que Dios piense de esa forma, sino que tus pensamientos no pueden igualarse a los pensamientos de Dios. Y si Dios tiene pensamientos mejores para ti, es mejor que te dejes liberar por el poder de Dios y le digas: Señor, quiero hacer tu voluntad, Señor. No quiero ser guiado por mis pensamientos, no quiero ser guiado por mi forma de pensar, porque voy a tropezar, me voy a frustrar, me voy a amargar. Yo quiero que tú vengas y abras mi mente y yo me dejo ir en ese fluir. Amén. Entonces ese es el propósito del Señor. La mente, cuando estamos hablando de mente cerrada, estamos hablando cuando tú te cierras, cuando tú dices: es que así es como yo pienso que las cosas son. Y muchas veces puedes estar equivocado, porque no es como tú piensas, es como el Señor quiere y es como el Señor le place hacerlo. La Biblia nos relata la historia en San Juan 13, donde el Señor, guiado por su presencia, guiado por su poder, dice que empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Dice que tomó una toalla y tomó agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Estoy leyendo San Juan capítulo 13 en adelante. Dice que empezó a enjugarlos con la toalla con que estaban ceñidos. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, dice, no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces yo puedo ver aquí que Pedro tenía su mente cerrada porque no quería dejarse lavar los pies, la cual el Señor tenía propósitos grandes con los discípulos. Dice que empezó a lavarle los pies unos
a los 12 discípulos, uno por uno, y cuando llegó a Pedro, dice que Pedro se negó, Pedro se opuso, y dijo: Pedro, a mí no me lavarás los pies, ¿verdad? Porque Pedro tenía la mente cerrada, era necesario que él entendiera. Entonces el Señor le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y es ahí donde Pedro se asustó y dijo: Señor, entonces si no va a tener parte contigo, entonces sí me dejaré lavar los pies, y no solamente los pies, si quiere, báñame. Y yo puedo ver aquí en el nombre de Jesús que Pedro se oponía a los actos que el Señor hacía, porque tenía una mente cerrada. Pero gloria a Dios que Dios empezó a romper esa mente cerrada. Puede ser que tú estés fracasando en tu matrimonio porque estás teniendo tu mente cerrada. No te abres a ser ministrado. La administración es muy importante. La administración es cuando tú vas con tu pastor a hablar y decirle: mire, pastor, me está pasando esto, estoy pasando por esta situación, ¿qué me aconseja? Necesito que ore, necesito que me dé una palabra de Dios, necesito levantarme porque me siento caído, me siento desanimado. O puede ser que eres mujer y tú digas: es que estoy pasando una crisis en mi matrimonio, en mi trabajo, estoy agobiada, estoy cansada. Y en la administración, cuando tú sacas todo, tú sacas el agua sucia de tu alma, y es necesario que venga una agua limpia. Entonces tu pastor desata una bendición, desata una palabra de restauración, y esa agua limpia viene a llenar tu vida, y es para edificación y es para liberación. Entonces tú puedes avanzar a otro nivel, pero es a través de la administración, porque tú no puedes ser un cristiano cargado, tú no puedes ser un cristiano con mente cerrada, tú no puedes ser un buen cristiano teniendo actitudes, teniendo heridas en tu alma que no han sido sanadas. Es necesario que venga el Señor a vendar y poder sanar todas esas heridas, porque puede ser que tengas heridas del pasado, heridas donde algún amigo te traicionó, donde algún hermano te ofendió, no sé yo, algún familiar te hirió, y es necesario que esas heridas sean sanadas, porque si tú andas cargando con heridas abiertas, es un peligro, porque todo te va a estorbar, todo te va a molestar. Por eso hay gente cargada que todo le ofende, todo le molesta, todo se le hace difícil, todo lo ve difícil, ¿verdad? De todo le incomoda, porque hay cargas en el alma, y es necesario que venga la palabra de Dios para restaurar el alma. Si tú necesitas ayuda, si tú necesitas realmente, quieres ver un crecimiento espiritual en tu vida real, tú puedes buscar ayuda. Si no tienes ninguna iglesia donde ir, nos puedes llamar, área 408-551-8056. El teléfono aparece en la pantalla. Si tú estás pasando por un decaimiento espiritual, si tú estás pasando por una situación difícil, sientes que no le das salida, le estás buscando por aquí, le estás buscando por allá, o puede ser de que te has acomodado y tú dices: ya me rendí, pues llámanos y con gusto estamos para ayudarte, para ministrarte, para declarar bendición sobre tu vida, porque ese es el propósito de Dios, ese es el propósito de los pastores, de poder ayudar a las ovejas heridas, poder ayudar a las ovejas que están realmente tiradas en el suelo y que ya se han dado por vencido. Es necesario que el Señor venga a abrir tu mente. Yo puedo sentir por el poder de Dios que Dios le está hablando a una persona en este momento y que está siendo tocada por el poder de Dios. Yo te digo en este momento que no te rindas, que sigas luchando, que te metas al río de Dios, porque en el río de Dios encontrarás la medicina para tu alma. En el río de Dios encontrarás la salida para tu problema. No andes buscando la solución en otro lado, búscala en Jesucristo. Jesucristo nos ofrece verdadera libertad. Y algo que tenían los fariseos es que tenían su mente cerrada, porque el Señor, cuando los observó, cuando el Señor observó su caminar, cuando el Señor observó su forma de hablar, cuando el Señor observó sus formas de adorar, su forma de buscar de buscar a Dios, la Biblia dice que Jesús se enojó y Jesús se molestó. Y en San Juan 8:32, Jesús les habló una verdad y les dijo: y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libre. Y esta palabra les molestó a los fariseos, porque rápidamente ellos se encendieron en enojo y respondieron, y ellos se defendieron y dijeron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Pero ya aquí los fariseos estaban alterados, ya aquí los fariseos estaban molestos, porque el Señor estaba confrontando su espíritu, el Señor estaba confrontando su vida y les estaba diciendo la realidad. Ustedes aparentan agradar a Dios, pero realmente ustedes necesitan ser libres. Y la verdad les dolió. Ellos tenían su mente cerrada, porque ellos dijeron: ¿libres de qué? Si nosotros somos linaje de Abraham y no somos esclavos de nadie. Pero espiritualmente el Señor pudo discernir que ellos estaban en cárceles espirituales, que tenían raíz de amargura en el corazón, que tenían enojo, que tenían envidia, que tenían rencor, que tenían avaricia, que tenían orgullo, que tenían altivez. El Señor es perfecto, el Señor no se equivoca. La Biblia dice que nadie puede engañar a Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Pero me impacta de que el Señor fue claro, porque el Señor no va a andar hablándote una mentira. El Señor habla verdad, porque la verdad es para nuestro bien. El Señor desea nuestro bien, y muchas veces nos dicen la verdad y a veces nos resentimos, a veces nos duele que nos digan la verdad, ¿verdad? Porque nadie quiere ser regañado, nadie quiere pasar un momento duro, ¿verdad? Muchas veces nuestra alma se vuelve una alma alcahueta, que nos gusta que nos digan cosas bonitas, que el alma le gusta escuchar cosas, halagos, ¿verdad? Pero eso es más bien afecta nuestra vida espiritual, porque es necesario que venga la palabra de Dios con poder y que venga con verdad, y que el Señor nos diga: tú estás mal, vuélvete a Jehová, arrepiéntete. Es necesario que venga una palabra de Dios que nos confronte. Así que tú necesitas meterte con el Señor. Si tú sientes cadenas que te atan, si tú sientes que tu mente está cerrada, en el nombre de Jesús, tú por el poder de Dios puedes ser libre en este momento. Y tú puedes levantarte en el nombre de Jesús. Solo es cuestión de que tú te dispongas, que tú digas: Señor, yo quiero ser ministrado, yo quiero ser liberado, yo quiero avanzar. Porque puede ser que estés en una trampa llamada mentira, puede ser que estés en una trampa llamada acomodamiento, o puede ser que estés en una trampa donde aparentemente estás bien, pero realmente solamente Dios conoce el corazón. Y si en tu corazón hay dolor, si en tu corazón todavía hay pensamientos que te están atando, estás llevando una vida oculta, es necesario volverse a Jehová, es necesario volverse al Señor, porque solamente Cristo es la solución para todo problema. Yo transmito bendición para ti y yo declaro de que la bendición de Dios siempre va a estar en tu vida. Déjame decirte que acércate a Dios, Cristo es la salida. Yo no estoy aquí por casualidad, estoy aquí para llevarte una palabra de Dios y decirte que Cristo te ama y que hay esperanza para ti. Que si hoy le abres la puerta de tu corazón y le aceptas como tu Salvador, realmente serías parte, hijo de Dios. Que Dios te bendiga en este momento y que la paz de Dios reine sobre tu corazón. Ahora podemos decir: el Dios de Israel